Sí, sí. El pueblo de Dios se prepara para adorar a su Dios. Su Dios está a la expectativa de tu adoración. Vamos. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Demasiado bello, contigo, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Otra vez. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Señor, digan conmigo Adonai, Señor. Vamos, Señor. Señor, Hoy vengo delante de hoy ti vengo delante de ti a postrarme. a postrarme. Señor, Señor, tú conoces mi debilidad, tú conoces mi debilidad, pero está escrito en tu palabra. está escrito en tu palabra. El débil se perfecciona Se perfecciona. porque tú me das las fuerzas. Tú me das la fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Dile al débil, fuerte soy. Diga aquel que no tiene fuerza, fuerte soy. Fuerte soy. Oh, Aleluya. santo, Aleluya. digno, Y adoración. santo Eres Yahweh. y digno. Vamos todos. Santo y digno. Santo. Adorarte, exaltarte, digno, Yahweh. Vengo a adorarte, exaltarte, Yahweh. A veces estamos a punto de adquirir algo. Escuche esto. A veces estamos a punto de adquirir algo y cuando lo vamos a adquirir lo perdemos. Usted se pregunta ¿por qué? Si estaba a punto de tomarlo, estaba a punto de tenerlo, estaba a punto de adquirir la casa, el carro, el negocio, la empresa, el ministerio, la esposa, el esposo, el hijo, volver a casa. Iba a comprar la casa, me cerraron, la perdí, no la pude alcanzar, no pude. ¿Por qué? ¿En quién está tu fe? Si tu fe está en Dios y tú no puedes tener lo que tú soñaste tener en ese momento, tú tienes que seguir amando, adorando y teniendo fe en Dios. Escuche bien esto, porque Dios puede mandar a que te quiten eso que tú quieres en ese momento, a ver qué tú vas a hacer. Hay algunas personas que porque estaban a punto de alcanzar algo y no lo tuvieron, se enojaron con Dios. Pero lo peor que puede hacer un ser humano cuando no adquiere eso que quiere, cuando no tiene eso que quiere, es enojarse con el dador, la fuente de la vida. Porque eso es lo que busca Satanás. Satanás
quiere que tú te sientas mal, pero la escritura dice: yo cambiaré tu lamento en baile y tu tristeza en gozo. El Dios que yo creo va a probar mi fe, a ver cómo creo, hasta dónde creo, hasta dónde camino, y si lo que yo quería no me ha salido bien, si voy a seguir adorando, no, si voy a seguir viniendo a la congregación, y eso no, si voy a seguir teniendo fe, y eso no. Porque Abraham no tuvo una prueba, ni tuvo dos, ni tuvo tres, fueron 10 pruebas que pasó, y en la número Dios decide decirle a Abraham: a partir de hoy serás padre de multitudes. A partir de hoy serás el padre de la fe. Vamos, digan conmigo: mi Dios, mi Padre Celestial, yo quiero decirle algo a usted. Yo quiero decirte algo. Si las cosas no te están saliendo como tú pensabas que te salieran, al final y al cabo, Dios está detrás de toda esa escena diciéndote: eres un vencedor. En el hebreo decimos: ataya hola kol. Tú todo lo puedes. En hebreo decimos Ein Sof, el infinito, el sin límites. Le llamamos el león de la tribu de Judá. Le llamamos torre fuerte, la roca de mi salvación. Él es la roca, es mi pronto auxilio. Él es digno, Él es santo, Él es fuerte, Él es guerrero. Kadosh y digno, santo. Vamos, bendiga al Señor. Levante tus manos y bendiga al Señor. Vamos. Yo quiero empezar con una palabra así. Yo quiero empezar con esa palabra. Este momento que me toca a mí predicar y enseñar, son cerca de las 5 de la tarde. Yo quiero enseñarle algo al pueblo que está aquí. Algo que está escrito en la palabra. Yo quiero decirte todo lo que están aquí, y vengo repitiéndolo, y vamos a ir repitiéndolo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero en un momento determinado, la palabra que tú has venido escuchando por 1 año, 3 años, 5 años, en un momento determinado va a ser un rema en tu espíritu. Usted está aquí conmigo. Un rema quiere decir que esa palabra que tú has venido escuchando y que tú necesitas va a entrar en tu espíritu, y tú vas a poder comprender y entender quién es Dios. Y vas a empezar a actuar y a caminar en esa palabra de revelación. Pero si tú quieres ser un diferente entre el mundo, es decir, si tú quieres hacer algo diferente a lo que está haciendo el mundo, aún en la iglesia, si tú quieres ser alguien diferente, si tú quieres ser un Abraham, un Moisés, un David, un Jeremías, un Ezequiel, una Esther, una Sara, una Rebeca, una Lea, una Débora, si tú quieres ser como un Yeshua, porque Yeshua dice: ser imitadores de mí, un Pablo, un Shaul, como los apóstoles, tú tendrás que hacer algo diferente, moverte en algo diferente, y no venir a la iglesia simplemente por venir. Tú tienes que venir a la congregación a la expectativa de que Dios va a hacer algo. Es como aquella piñata. Yo he ido a cumpleaños cuando pequeño, y yo veía una piñata que se rompía, caían caramelos, caían regalos y caían de todo, esas cosas, y la gente se desesperaba y se tiraba ahí a coger eso que caía de la piñata. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Yo quiero decirte que Dios tiene cantidad de bendición para ti, pero tú tienes que estar a la expectativa de que cuando algo va a caer del cielo, tú tienes que estar a la expectativa de recibirlo. ¿Usted está aquí conmigo? Digan conmigo: yo estoy a la expectativa. Yo soy a la expectativa De que Dios me va a dar una palabra. que Dios me va a dar una palabra. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11:2, dice:
por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Alguien diga, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Come on, vamos a dar un aplauso al Señor, encender las luces. Vamos a prepararnos para recibir una palabra. Bendito sea Adonai. Ahí, me puede encender las luces, gracias. Gloria a Dios, está afuera, yo estoy aquí adentro. Gloria a Dios, nos quedamos aquí siendo una vigilia. Gloria al Señor. La gente quería nieve, nieve le dio el Señor. Todo el mundo. Dice que vuestros pecados serán blancos como la nieve. La nieve es bíblica. Fíjate, la nieve está en la Biblia. O sea, no le tengan miedo. Solamente manejemos con precaución. Mira, Úrsula dice que bonito. Fue a ver la nieve, Úrsula.